El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la semilla y su fruto. Llegamos a un punto de Efesios donde el apóstol termina hablando del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hemos querido compartir con usted la palabra de Dios para que tu vida sea renovada, sea transformada, sea cambiada por su poder. El apóstol termina hablando de que el Espíritu Santo es el arra o son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego el apóstol comienza a efectuar su primera oración. Y la primera oración que el apóstol está haciendo es para que haya espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y de revelación. Pero me puse a orar al Señor y a pedirle su dirección y a decirle, Señor, ya la semilla está. La semilla es una. Y escuchando a alguien decir que estaba esperando que Dios hiciera algo, porque muchas personas a veces toman el evangelio como algo que Dios va a hacer en ellos. Y al verlo a la luz de la Escritura, es un grave error, porque lo que Dios iba a hacer ya lo hizo. Ahora te falta es que tú te apropies. No necesitas hacer nada, porque Dios ya lo hizo todo. Y a veces cuando alguien escucha el mensaje así dice, pero qué facilista es el predicador. Qué facilista es lo que él me está brindando. Porque traemos en nuestra mente un preconcepto de la religión donde tú tienes que hacer algo para que Dios haga algo. Y este es el error más grande del hombre caído y alejado de Dios. Empezando que la salvación no es por si tú quieres, por si tú lo piensas. Mira, se está hablando de los últimos tiempos, se están hablando de unos acontecimientos y sin duda alguna, hoy más que nunca, estamos frente a lo que el apóstol escribió en su tiempo, que ellos esperaban que pasara, pero no era para ese tiempo, sino para el nuestro. Y como no se cumplió en ese tiempo, pensamos que en este no se va a cumplir. Y déjame decirte que ese fue el grave error del pueblo de Israel, que leyeron la ley, que leyeron la Torá, la Tanakh, perdón, y vieron a Jesús, pero no pudieron entender el cumplimiento de todo lo escritural en la persona de Jesús. Y este es el grave error de muchas personas, el creer que si hacen algo Dios va a hacer algo. Y déjame decirte, ya Dios lo hizo. Dice Santiago capítulo 1 versículo 21. Santiago 1:21. Por tanto, deshágase
de toda inmundicia y de todo lo que recibiste de maldad. Mira que la Biblia es clara. Y reciban con humildad la palabra que implantada y arraigada en sus corazones contiene el poder para salvar sus almas. El apóstol dice, el escritor Santiago, dice, deshágase. Esa es una acción que no le corresponde a Dios. Te corresponde a ti. Algo de pronto está deteniendo tu bendición. Y tú esperas que llegue el predicador y suelte la palabra. Y una vez soltada la palabra, te corresponde a ti sellarla con algo de dinero. Y este es el engaño y la astucia más horrible de las tinieblas. Y no quiero hablar de nadie, solamente te estoy diciendo que la Biblia no nos enseña, sino dice, deshágase. O sea, quita de tu vida toda inmundicia. Todo lo que tú recibiste del mundo. Porque hemos recibido más del mundo que de Dios. Tú tienes un problema, escuchas un mensaje de alguien que te motiva y le prestas más atención que un predicador que te dice, revísate, examínate. Y que el mensaje no es motivacional, sino por el contrario, es un mensaje que se tilda de religioso y teólogo cuando no tiene nada. Yo me he puesto a estudiar al apóstol Pablo y por ningún lado he visto ningún mensaje motivacional, sino por el contrario, siempre llevaba a la persona a que se examinara a través de la palabra y mirara a Cristo. Y esto es lo que vamos a empezar a estudiar cuando entremos en el capítulo número 2. Porque en el capítulo número 1, el apóstol ha mostrado lo que puede hacer esa semilla, que es la palabra, que una vez queda implantada en ti y arraigada en ti, tiene poder. Me puse a estudiar acerca de la semilla un poquito para poderte traer la ilustración de la semilla. Porque bueno, he venido estudiando Génesis, Éxodo, ahora estamos en Hechos, he venido estudiando Daniel. Y la semilla tiene un poder y un potencial de multiplicarse. Si tú miras Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que cuando tú lo lees y pues no hay alguien que te lo explique, pues tú ves una narrativa de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Ves una narrativa de cómo Dios creó los animales, los árboles, las plantas, al hombre. Pero en Génesis capítulo 1, sin tú llegar a dimensionarlo, están los principios que Dios ha establecido para el hombre. Y el primer principio que Dios establece es que Él es Dios. Alguien dirá, no, pero qué descubrimiento. Si tú lees y prestas atención, en Génesis se menciona la palabra Dios más de 20 y pico de veces. En solo ese capítulo. En solo ese capítulo. ¿Qué es el énfasis? Porque cuando tú haces énfasis en algo, es porque tiene importancia y tiene relevancia. O sea, es algo que debes mirar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es, dice el primer versículo.
Y luego tú lees el 2 y dice, y la tierra estaba desordenada, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, otra vez, Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 es la clave de toda la Biblia, porque dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, era Dios. Era Dios el que se estaba moviendo. Y es Dios el que se puede mover en tu vida a través de la semilla. De hecho, se ha tomado la palabra semilla para hablarte de el diezmo. Se ha hablado de la palabra semilla para hablar de la ofrenda. Pero la palabra semilla tiene que ver con la palabra de las buenas nuevas. La salvación. Entonces, si analizamos Santiago, de acuerdo a lo que significa la semilla, si lo analizamos, porque primero dice que hay una opción en tu vida de quitar. Dios no va a hacer algo en tu vida porque ya lo hizo a través de Cristo Jesús. Él no va a quitar una enfermedad y alguien dirá, pero ¿qué le pasó? ¿Se enloqueció? No. La enfermedad fue destruida en la cruz del Calvario por Cristo. Ahora tú necesitas recibirla, aceptarla, creerla. Entonces te pregunto, te pido perdón. ¿Dios debe hacer algo? Ya lo hizo. Ya lo hizo. Lo que pasa es que a veces no lo creemos. Lo que pasa es que a veces nuestra incredulidad es más fuerte, que la tratamos de tapar con la fe, pero sigue ella ahí pataleando y tú le agregas fe cuando la Biblia dice desarráigala, sácala, quítala, deshágate, deséchala. Así que una semilla contiene el poder y el potencial de multiplicarse. Y lo hace en sí misma, que no necesita la ayuda de otro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida cuando tú la aceptas. Vuelvo y te repito, no necesitas hacer nada, sino creerla y recibirla. Luego dice, no es vistosa una semilla. No, tú coges la semilla, la ves algo insignificante, pero cuando es plantada, esa pequeña semilla tiene el poder suficiente para enraigarse y profundizarse en la tierra que es tu vida. Mira la verdad de la Escritura. Por eso Santiago dijo, reciban con humildad la palabra que es implantada, arraigada en tu corazón. Porque ella sí tiene, esa palabra contiene el poder para salvar tu alma. O sea que ya te corresponde a ti. Entonces alguien dirá, no, pero a ver, un momento, no es por obras. No, es que no es por obras, es por una acción de fe. Estudiando Génesis, veíamos que todo pacto o promesa trae una ley. Esa ley se obedece o se desobedece. Si tú la obedeces, traes bendición. Si tú la desobedeces, trae maldición. Pero cuando la persona acepta la promesa, observa la ley que se le dio, el mandamiento, la ordenanza, la directriz, y anda en ella, en fe, dice la Biblia,
que es tan poderosa que aun cuando tú cometes errores, es mayor la promesa y la fe que te sostienen en medio de la dificultad. No te estoy invitando a pecar. Te estoy diciendo que desde que el hombre pecó y desobedeció a Dios, no es perfecto. El ser cristiano no indica que tú seas perfecto. Significa que tú eres una persona que has atendido a la palabra y empiezas a caminar en el Señor. Y a través de la Biblia te empiezas a observar, porque es que nadie es perfecto. Es imposible ser perfecto. Mucha gente lo idealiza a uno. Y cuando lo idealiza, digo, es que quieren ver en uno X patrón. Y resulta que uno no lo es. Entonces se desilusionan, se ponen bravos. Y esto no puede ser así. Vuelvo y te digo, la semilla contiene el poder. Así que Dios te dice, perdón, por favor. La Biblia te dice, mira lo que dice Santiago 1:21 de la NTV. Así que quiten de su vida todo lo malo. Quiten. No Dios. No está diciendo el escritor, mira, espérate, Dios te va a quitar lo malo de tu vida. Dios te va a quitar lo sucio. No. No, la Biblia dice, has recibido el mensaje. Hemos visto todo lo que Cristo hizo en Efesios capítulo 1 del versículo 1 al versículo número 14. Más exacto al 12. Hemos visto que Cristo te santifica, que te hace heredero, que ya Dios a través de esa obra te ve en el cielo juntamente con Él sentado, que Él se despojó de ser Dios para venir a la tierra, tomar tu lugar, morir por ti, darte redención y te da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que detiene que el Espíritu Santo se mueva en una vida? Que tú no has quitado lo malo. Tú no lo has quitado. No Dios. Y no has permitido que esa semilla que es las buenas nuevas, la Biblia, la palabra de Dios, empiece a florecer en ti, para que comience a florecer y el Espíritu Santo te empiece a guiar. Porque permites más que otras cosas entren. Y cuando tú te das cuenta, escasamente al día, has chapuceado en la Biblia. Sí, tú chapuceas, quizás 1 hora, 2 horas. Pero todo un día, perdón, todo un día andas en el mundo, viendo como el mundo ve, hablando como el mundo habla. ¿Y tú no crees que eso es orar? ¿Y tú no crees que eso es meditar en la palabra? Sino por el contrario, piensas que Dios se quedó allá en tu casa o se quedó en el cielo, cuando Él está es dentro de ti, porque te puso el Espíritu Santo. Por eso dice la NTV, así que quiten de su vida todo lo malo y sucio. Acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sido sembrada en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Mira lo que dice otra versión, la nueva versión purificada del mismo Santiago. Por eso, dice la NPV, aléjense de toda inmundicia y de maldad, de depravación. Ahí dice, recibid con humildad la palabra implantada que puede salvar vuestras almas.
Mire que aléjese, quite, deshágase. Es un accionar tuyo. Es mío, no es de Dios. Cuando alguien no entiende el mensaje es porque a esa vida el mensaje no fue predicado de la manera que debió haber sido, o la persona no recibió el mensaje porque tenía otros proyectos a través del mensaje para su vida. Hay personas que se les ha predicado el evangelio, mira, Dios te puede sanar, ven, perdón, recíbelo, acéptalo. Entonces la persona dice, sí, y pasó el tiempo y no recibió nada, dice, eso es pura mentira. No, es que el evangelio no es para que tú te sanes. El evangelio es para que tú te salves. Tú lo necesitas. Necesitas ser salvo. Después de ello viene la sanidad. Pero lo primero es que tú necesitas ser salvo. ¿Por qué? Porque el hombre está bajo maldición. ¿Por qué? Porque el primer hombre pecó. Y a partir de ahí que vino la maldad, la depravación, la inmoralidad. El ser insatisfecho viene de ahí. El hombre se ha preguntado por qué somos así. Porque pecamos y nos alejamos de Dios. A veces tú no entiendas y dices, pero ¿por qué yo soy así? Pero porque estás lejos de Dios. Necesitas reconciliarte. Hay gente que escucha el mensaje, acepta el mensaje. Pero cuando uno le dice, mira tal cosa, ay no, espera. Ay, es que yo dejé mi casa sola. Ay, yo siento que me van a robar. Pues entonces no has recibido nada. Porque la Biblia dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él ha perseverado. La Biblia dice que Él envía a sus ángeles que acampen. ¿Eso es para Jesucristo? No, es para la iglesia. Hebreos muy claramente dice que los ángeles están al servicio de los creyentes. Ahora, no estoy haciendo una adoración a los ángeles. No. O que tú vas a coger y mangonear a los ángeles como se te venga el antojo. No. Solamente te estoy diciendo que Dios te guarda. Dios guarda todo lo tuyo. Y si algo pasa es porque Dios quiere darte algo mejor. A veces uno no lo entiende. Y uno se siente triste. Y uno se siente adolorido. Y uno a veces se deja ir por marcas. Y cuando se desilusiona al ver que algo más económico es mucho mejor y más rentable. Y uno dice, Señor, verdaderamente, Padre, perdóname. Es tu acción el que permite que tu vida sea triunfante o no. No es Dios. Alguien dirá, uy, pero Dios mío, ¿qué le pasó? No. Miren lo que dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, Santiago 1:21 dice, por eso, desechad toda inmundicia. Esa es la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Dice, por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal. O sea, en nosotros hay maldad. Perdón. Hay abundancia de maldad. Y no contentos con eso, dice, de inmundicia, tenemos abundancia de maldad. Pero al desechar eso y recibimos la palabra con docilidad, sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras almas. Ahora leamos todo el contexto, porque alguien me dirá, no, estás sacando de contexto la Biblia. Leámosla todo completo desde Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27, donde la Biblia dice, sed un hacedor de la palabra. Sed un hacedor de la palabra.
Y a mí me llama profundamente la atención que cuando el apóstol Pablo llega al momento en que dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa, el apóstol hace una pausa y ora por el creyente para que pueda entender todos los 13 versículos que dio atrás. Y al estudiar la Biblia, el mismo Señor Jesús tuvo la misma acción del apóstol Pablo cuando les habló a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Dice que el Señor Jesús empezó a orar por sabiduría y revelación. Y ya lo vamos a ver. O sea que necesitamos sabiduría y revelación, sí. Para entender lo que Dios ha hecho por nosotros, sí. Mira lo que dice la Biblia, ahora sí en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Haya hecho algo Dios? No, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice la Biblia, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí solo hay acciones de parte tuya, no de Dios. O sea que, hermano, yo recibo la palabra, sí, ahora obedécela. Ay, ¿qué hago? Pues empieza a mirar qué acciones hay que en tu vida que son corrompidas. Así parezcan nobles causas. Luego dice el versículo 22 de Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea que yo como me deshago de algo, cuando paso de ser un oidor a un hacedor. Ahí la Biblia lee lo 22. Sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Yo me puedo engañar a mí mismo? Sí, ahí la Biblia lo dice. Cuando oigo algo y no le pongo cuidado. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo número 24 del mismo Santiago. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En la ley, en la perfecta ley. ¿Cuál ley? Si mucha gente dice, hermano, es que la ley fue anulada en Cristo. No. La ley no fue anulada en Cristo. Fue cumplida, que es diferente. ¿Que Cristo la observó y la cumplió? Sí. ¿Y que ahora tú la debes cumplir? Sí. Pero no la ley que se le dio al pueblo judío. Perdónenme, por favor.
no la ley que se le dio al pueblo judío, porque la ley que se le dio al pueblo judío fue al pueblo judío. Y esa ley tenía el carácter de Dios para mostrarle al hombre cuán errado estaba y cuán pecador era, que Cristo la pudo cumplir, porque ni era pecador ni estaba errado, porque era el Hijo de Dios encarnado en el hombre. Así que guardar esa ley está cerrado. Guarda las leyes, por lo menos las de Colombia. Respetar las autoridades, someternos a ellas. Guarda la ley moral. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Honra a tu padre y a tu madre. Hay mucha gente que cree que honrar es... Perdón, por favor. Hay mucha gente que cree que honrar es... Ay, piquito para allá, piquito para acá. No, honrar es no hablar. Honrar es tener un detalle. Honrar es invitarle un día a almorzar. Honrar es pasar un día escuchando, atendiendo. Eso es honrar. No es hablar bien y que todo el mundo diga, ay, cómo lo honra. No, que se note. Sigamos. Dice versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es: visite a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Así que no pienses que Dios va a hacer algo en ti. Y tú estás orando, Señor, cámbiame. Señor, renuévame. Señor, transfórmame. Cuando ni siquiera tú atiendes la palabra. Y lo más elemental es que Dios te saca del mundo, no para traerte con todo ese mundo a la iglesia y que tú sigas siendo el mismo en la iglesia, avaro, engañoso, buscando el mal, no esperando que alguien dé la vuelta para hablar mal de él, no buscando la oportunidad, porque la oportunidad hacia el ladrón, no. Otros dicen, Dios no me ha cambiado. Es que estoy en el proceso. ¿Cuál proceso? El proceso lo marcas tú. Ya hemos visto por la palabra. Ahora tú dirás, usó un solo versículo para exponer toda una, según ellos, teología. Bueno, vámonos entonces para Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Si leí bien, desechar. O sea, me toca a mí. Ay, no, hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Si es que el Señor es el que hace en nosotros producir el querer como el hacer. Sí, a través de la semilla, a través de la palabra. Pero te corresponde a ti sacar de tu vida lo que no es la palabra de Dios. Lea Tito. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, te toca a ti que le bajes al celular y no estés viendo tanto celular. Sí, no a Dios. Te toca a ti. Otro pasaje.
Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero ¿a quién le toca? ¿A usted? Ay, Señor, por favor, quítame la mentira. Y el Señor dice, ¿y cómo se la voy a quitar? Si es que te corresponde a ti. Cuando vayas a decir algo que no es, tápese la boca y diga, o dígale a la persona, perdón, le estoy mintiendo. Y así se empieza uno a corregir. No, no le estoy diciendo la verdad. No. Otro, Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Así que si ves tú por todo lado la palabra te habla y te dice que te corresponde a ti, no a Dios. Desecha. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿A quién le toca? A usted, no a Dios. Así que la Biblia es muy clara en decir que la semilla de Dios ha sido plantada en el corazón de cada persona. Y es el evangelio de las buenas nuevas que tú perdóneme por favor, debes producir. Tú debes producir. Miremos una parábola del Señor Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 8. Jesús les habla muchas cosas por parábolas. Dijo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ese sembrador es un pastor, un predicador, un evangelista, un maestro, un apóstol. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Parte. O sea, una parte de la semilla. O sea, es una sola semilla. Cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte, o sea, no otra semilla, sino otra parte de esa misma semilla, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y por no tener raíz se secó. Dice la Biblia, y parte, o sea, la misma semilla, pero la misma semilla, pero otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Eres un camino? Por lo general el camino, de tanto transitarse, se vuelve tan compacto, se vuelve tan duro, tan recio, que la semilla no entra. Hay personas que uno les predica el evangelio y dicen, es que yo he visto testimonios de cristianos. No, es que no es para que tú mires a otro y seas salvo. No, tú necesitas ser salvo. No mires a otro porque ese se va a perder.
Mírese usted a sí mismo porque usted es el que necesita ser salvo, no otro. Así que no se engañe. Usted es el que necesita la salvación. Que otro esté dando un mal ejemplo, allá él. Usted no va a pagar por él. Él sí puede pagar por usted por dar un mal testimonio, pero eso tampoco te exime de recibir a Cristo como Salvador. Luego dice, miran en las aves y se la comen. Luego dice, cayó en pedregales. La piedra por lo general tiene cierta tierra, la piedra, pero en sí no deja profundizar porque la piedra es algo duro. Quizás tú dices, bueno, ¿y yo qué necesito cambiar de religión? No, tú no vas a cambiar de religión, porque el cristianismo no es una religión, es una relación. La religión te dice, perdóneme por favor, la religión te dice, haz esto, haz aquello. Eso te dice la religión. En cambio, la relación te dice, mira, ya no digas más mentiras, ya no tengas más malos pensamientos, ya no tengas esto, ya aquello no. Es que yo siento hacer. Mira la palabra. Si la palabra lo avalúa, hazlo. Si la palabra no lo avalúa, pues no lo hagas porque lo estás haciendo en tu carne. Ay, pero es que tengo al Señor. Ojo, porque te estás volviendo religioso. Ojo. Cuando estudiamos Daniel, que lo estamos estudiando, imagínense que Daniel entró a los 17 años llevado cautivo bajo el reino de Nabucodonosor. Pasó el hijo de Nabucodonosor, pasó Ciro, entra a los 17 y sale muerto de 90. Y en esos 17 años le pasaron no una, ni dos, ni tres veces cosas. Pero lo que se ve de Daniel era una perseverancia en saber quién era Dios. A él no le importaba que fulano se despenucó, que fulano se tiró por un peñasquero. A él no le importó. A él le importó fue que mantenía su integridad. Imagínese, ¿qué tal Daniel diciéndole, no, ¿qué le pasa? Yo le interpreté el sueño a su abuelo. Y ahora usted me va a coger a mí aquí y qué. No, él seguía fiel. Después cuando vino Ciro, no, venga Ciro, ¿qué le pasa? Si yo estuve con Nabucodonosor, abuelo, con padre y con hijo. Y tal, no, él se mantuvo fiel. Por eso el reino de los cielos se vuelve fuerte y los valientes lo arrebatan. Ahora viene la explicación de la parábola por parte del Señor Jesús. Yo ya hice algunas introducciones, pero ahora el Señor Jesús la explica. Y de hecho en Mateo 13 hay 7 parábolas. 2 explica el Señor, 5 no. Esta es la primera y gracias a Dios que la explicó. Así que solo se la voy a leer. Dice Mateo 13, 18 al 23. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Imagínese usted una persona que después que escuchó el mensaje, le salga uno con esta brutalidad, diciéndole, hermano, después de 20 años de cristiano, escuche bien, hay que guardar la ley. Y yo lo miré y le dije, ¿usted qué me está diciendo? Sí, hermano, la ley no es perfecta y no lo salva uno, pero hay que guardarla. Yo le decía, ¿de verdad usted me está diciendo eso?
Sí, nosotros como los judíos, yo le dije, ay, a ver, bájate de esa nube. Ni eres judío, ni la ley es para ti. Y la ley fue dada a Israel para conformarse como nación. Y la ley fue dada para mostrar el carácter de Dios, que es santo y puro. En cambio, el accionar del hombre es malo. Y es tanto así que nadie puede por sí solo poder cumplir todo lo que la ley exige, sino se necesita que alguien que tenga el carácter de Dios, el cual es Cristo, la pueda cumplir. Y si esa persona que tiene el carácter de Dios, que es Cristo, la pudo cumplir, yo bajo ese conocimiento, aceptando a Cristo, guardo esa ley, pero no la observo. No, pero es que me dijeron y empiezan con los argumentos y las filosofías y sabidurías humanas. Pues ahí no hay nada que hacer. Desafortunadamente, esa plática se perdió. Esa persona, si no reconoce la verdad, se perdió. Y qué duro es después de que hayamos sido heraldos, vengamos a ser una vergüenza. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Este es cuando alguien recibe al Señor y en la familia todo el mundo le hace el feo, todo el mundo le dice, ay, evangélico, religioso. Hoy quizás no se ve tanto, pero se ve todavía. Y la gente dice, ay, no. Y empiezan los problemas y la gente, Señor, pero si yo te recibí a ti para ser libre de los problemas. Entonces no ha leído a Daniel cuando Daniel levantan esa estatua de oro y ordenan adorarla. Y pues él no la adora. Y le dicen, venga Daniel, hermano, por favor, usted es una persona, un buen elemento, usted es un hombre sabio, entienda. Hermano, dobléguese y adórela, ¿qué tiene que ver? Y él dijo, mis principios siempre han sido los mismos. Siempre han sido los mismos. Y es que Daniel comienza en el reinado a los 17 años. Del capítulo 1 al capítulo 2 han pasado 4 años. Del capítulo 2 al capítulo 3 han pasado 13 años. Del 3 al 4 y así 23 años. Luego llega el 5 y el libro de Daniel no guarda una cronología, sino que el escritor mete algo para no crear en desorden lo que va a suceder en nuestros tiempos. Pero él se mantuvo y calentaron el horno y lo que parece que Daniel dijo, mire rey, no voy a adorar la imagen. Yo creo en Dios. Sé que Él es poderoso para librarme del horno. Pero si aún así, no importa, yo no voy a adorar su estatua. Hay cristianos que cuando viene la prueba lo piensan. ¿Será que me metí mal? ¿Será que hice algo mal? No, es que a veces se necesita la prueba para Dios sacarte de este lugar y pasarte al otro. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos para este lado, pasen de aquí al otro lado, algo pasó. Y no, bueno. Pero al último ellos entendieron y con gozo los apedreaban, encarcelaban, latigaban y eran felices. Pero hoy, si alguien no nos habla de prosperidad, no es un buen pastor.
Si alguien no nos ministra y que recibamos esos choques eléctricos, no es buen pastor. Alguien que lleve una palabra, no, afiánzate en la palabra, porque al fin tú vas a ver el resultado. Versículo 22. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Se hace infructuosa. Mucha gente cree que el evangelio es para que tú ganes millones, para que tú recibas, mejor dicho, y solamente gente buscando con el dedito, pasando para aquí, para allá. Ay, me habló de prosperidad, venga a ver. Y empiezan con esas caras. Oh, hermano, ya van 100. Hermano, estoy meditando en la palabra que voy a lanzar. Y siguen ahí 500. Hermano, ya viene la palabra para ser lanzada. Llegan a 800 personas viendo ahí esa hazaña y lanzan la palabra. Ahora de esos 800 hermanos, perdón, de la palabra, séllala. Y empiezan a dar el reguero de cuentas. Ya salieron del estado espiritual y se vinieron al lado business y sella la palabra. Pues hermano, el ser próspero no indica si eres salvo o no, indica cuánto has recibido la palabra y esa palabra está produciendo, está siendo fructífera en tu vida. Pero a pesar de todo eres salvo. Y eso es lo que la palabra quiere, que tú seas salvo. Versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire que aún no todos los que son buena tierra están produciendo lo mismo, ¿no? Unos producen 100, otros 60, otros 30. Pero depende de ti más que de la semilla, porque la semilla contiene el poder y el potencial de multiplicarse. Y lo hace en sí misma. No es vistosa, pero cuando es plantada, esa semilla tiene el poder suficiente para enraizarse profundamente en la tierra. Una persona puede necesitar alguna herramienta para cavar en la tierra y meter la semilla. Pero la semilla por sí sola tiene el poder para hacerlo. La semilla, imagínense. Una vez que la semilla ha penetrado en la tierra, ella tiene el poder suficiente también para abrirse camino y salir a la superficie de la tierra en forma de planta. Las semillas, por lo general, son grasas, carbohidratos y a veces proteínas que son sustraídas de la fruta, planta durante su primera etapa de vida. Pero la semilla guarda estas reservas, como hemos dicho, y pueden encontrarse en diferentes tejidos, en el embrión mismo y en todo lo relacionado para la germinación y el desarrollo de un nuevo individuo. ¿Por qué no empiezas a creer en la palabra? Cristo murió por ti. Tú no puedes hacer nada. ¿Cómo me acerco a Dios? Recibiendo a Cristo en su corazón. ¿Cómo Dios me perdona? Recibiendo a Cristo en su corazón. ¿Cómo Dios me lava? Recibiendo a Cristo en su corazón.
¿Cómo me acerco a Dios si Él es santo y yo impuro? A través de Cristo. Su sangre te limpia, te lava, te protege. Y cuando tú te acercas a Dios, Él ve en la sangre de su Hijo. Cuando el holocausto se efectuaba, botaba un aroma. Y ese aroma era tan fuerte que no solo quedaba en el ambiente, sino penetraba al sacerdote y al que presentaba la ofrenda. De tal forma que cuando salía el que había hecho la ofrenda, tenía olor a la ofrenda. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice que sube a Dios. O sea, tu vida es una ofrenda para Dios. Tu vida es una ofrenda para Dios. Cuando tú has recibido a Cristo como Señor, como Salvador, tú no escucharás de mis labios nada que no sea Cristo. Tú lo necesitas. Tú deseas tener una vida próspera. Cristo. Tú deseas tener una victoria sobre algo. Cristo. Primero necesitas recibir a Cristo. Luego, ¿cómo hago para seguir leyendo la Biblia? No te pongas a leer Éxodo, Levíticos, Isaías, los salmos imprecatorios. No, empiece a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aún más, si quiere, empieza con Juan. Empiece a leer Juan. Juan te muestra a Cristo en su esplendor. Luego puedes empezar con Mateo, porque Mateo fue escrito hacia los judíos. Marcos fue escrito más o menos como a los romanos. Lucas fue escrito como a los griegos. Pero Juan fue escrito para todos. Y si tú conoces a Cristo y te enamoras de Él, comienzas a ver hechos. Y hechos te muestran la forma de aquellos que conocieron a Cristo, se enamoraron de Él, recibieron su palabra. Hemos predicado que la iglesia nació en hechos y resulta que al leer la Biblia, la iglesia nace con la predicación por parte del Señor Jesús a sus discípulos. Así que la iglesia, todos los que recibieron a Cristo, esos 120 que entraron en el aposento, es la iglesia. Y ellos aguardaron 50 días, más exactamente 49. Pero se aproximan los 50. Y en ese tiempo vino el Pentecostés, porque debía cumplirse la escritura del Antiguo Testamento de acuerdo a las festividades de Israel. Así que si tú empiezas a leer las cartas y empiezas a enamorarte más, en tu iglesia buscas un instituto que te empiece a enseñar, ya empiezas a tomar, como lo hacemos varios pastores, el Nuevo Testamento que nos habla y nos explica el Antiguo Testamento. Pero si tú pretendes tomar el Antiguo para explicar el Nuevo, está cerrado, porque el Nuevo Testamento es la base para entender el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver el jueves. ¿Por qué? Porque la fiesta del Pentecostés fue el inicio que se dio para manifestarse el Espíritu Santo en los creyentes. Y han habido varias discusiones de varios estudiosos que dicen si el Espíritu Santo viene cuando tú lo recibes o necesitas un poder extraordinario. Y son facetas que aún el mismo Lucas explica de una manera y el mismo apóstol Pablo explica de otra, pero la Biblia en sí es un solo conjunto
y lo vamos a entender. Así que, si Dios permite, vamos el jueves, si Dios nos concede la salud, para poderte compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.